Hablar de resiliencia. ¿Qué significa el hecho de ser resiliente? ¿Cuándo hablamos de que alguien es resiliente? ¿Cuáles son los recursos de resiliencia? Es una palabra que tal vez alguna vez la escuchaste, tal vez es la primera vez que lo hagas, tal vez ya estás acostumbrado a usarla. Lo importante es qué recursos tienen las personas para poder recuperarse cuando se caen. ¿Qué fuerza es la que nos domina de adentro o la que tal vez, sin saber, no la usamos y nos dejamos caídos? ¿Qué es la resiliencia? Mi nombre es Gabriel Mazaro, estoy psicologiando, y así comienza. Años atrás yo llegaba a tiempo récord de una maratón, que era algo que me encantaba hacer, y llegué bien, llegué en un buen tiempo antes de la hora, después de los 10 kilómetros, y me estaba preparando ahí para los festejos cuando, bueno, de golpe todo se me vino encima. Su pasión por correr la puso aquel domingo entre los ganadores del maratón de Palermo. Pero para Ana, los festejos terminaron en un abrupto negro, cuando más de 250 kilos cayeron sobre su cabeza. Este es el escenario que estaba montado y acá estábamos en los festejos antes de recibir los premios. Esta es la última foto antes del accidente. Y esta es la primera que le sacaron en terapia intensiva, cuando salió del coma, 2 meses después de aquel hecho del que se cumplen 3 años, plagados de momentos traumáticos y difíciles. Creo que son todos golpes muy fuertes. Quizás el más fuerte es cuando pregunté algo que yo todavía no entendía muy bien, porque estaba en el coma farmacológico del cual iba saliendo despacito. Estuve meses en coma y cuando pregunté, pero yo no voy a volver a caminar, me dijeron, no vas a volver a caminar. Creo que esos son uno de los momentos más fuertes. Después los meses de rehabilitación en el Fleni son muy duros. Volver acá y, como decís, de pronto la casa donde entré ya no podía entrar de la misma manera, no podía subir a ver cómo estaban mis hijos en la planta superior. Tuve que rearmar todo de nuevo, mi vida, mi casa y todo. Tras el accidente, Ana salió de varios paros cardíacos, pero el pronóstico era terrible. Los médicos creían que, si sobrevivía, lo haría atada para siempre a un respirador y a una sonda para alimentarse, y con la chance de mover apenas su cabeza. Pero con horas y horas de rehabilitación y a fuerza de querer vivir, Ana pudo recuperar algo de lo que se creía perdido. Pero no, mi actitud siempre fue afrontar las cosas así, y en un momento cuando me dijeron, bueno, sí, no vas a caminar más, y por ahí quedaba con respirador, uno quedaba o entregarse y decir, bueno, no hay nada para hacer y me deprimo y no me levanto más, o me enojo por lo injusto de la vida y de todo lo que me pasó, o bueno, sacás toda la energía adelante y, digamos, salís. El destino la puso allí, justo donde cayó una torre de sonido, pero la justicia deberá determinar si hubo responsabilidades más allá de la fatalidad. Fueron un grupo de personas irresponsables porque todo estaba mal hecho. O sea, el escenario que se cayó arriba mío no tenía soporte en las columnas, el sonidista que puso el parlante grande, o sea, la Universidad de Palermo que organizó la maratón, que puso el banner y todas las banderas en las columnas que no estaban perforadas, con lo cual el viento embolsó, y todo, o sea, el grupo Sarapura, Valiente Producciones, Talesnik, son todos los sonidistas que armaron el escenario y que se cayó encima mío porque no estaba nada hecho bien. Y la Municipalidad de Buenos Aires, que obviamente no controló lo que tenía que controlar. Entonces una suma de responsabilidad de que estaba todo mal hecho para que esto ocurra. Sí, ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Cómo no lo vi? ¿Qué sé yo? Una y mil veces se preguntó por qué esa lesión medular, pero sin dejarse abatir jamás. Quienes la rodean la consideran un ejemplo de superación, un símbolo de la lucha por resignificar la tragedia y encontrar, aunque sea desde la silla de ruedas, buenos motivos para que la vida valga la pena.
Y mi vida era muy activa, yo amaba los deportes, corría, jugaba al tenis, bailar. Me encantaba bailar y creo que son todas esas cosas que hoy por hoy extraño mucho. Me he adaptado, como decís, he cambiado todo y lo disfruto igual, pero son esas cosas que más extraño, todo lo que es la vida en movimiento que tenía. Creo que observar la vida desde una silla, bueno, esa es una diferencia importante. Bienvenidos a un nuevo encuentro Psicologiando. El programa de hoy, recursos de resiliencia. Como dijimos, es una palabra que tal vez a veces las escuchamos muy seguido. Últimamente se anda repitiendo, ¿no? ¿Qué tipo resiliente? ¿Qué bien que está? ¿Pero qué significa eso? Bueno, de esto trata el programa. Y justamente para trabajar eso, nuestra invitada de hoy es una especialista en psiquiatría que también nos puede contar a partir de su conocimiento y de su vivencia qué significa resiliencia. Le damos la bienvenida a Ana Bernet, que con mucho gusto justamente estamos aquí compartiendo su consultorio para poder justamente conocer la resiliencia. Muchas gracias, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de resiliencia, vamos a decirle a las personas que este programa se va a dedicar a resiliencia. Muy bien. Y muchos preguntan, y bueno, ¿y cómo se relaciona con esta psiquiatra en particular? Bueno, porque de alguna manera vamos a hablar de la parte psiquiátrica y psicológica de la neurociencia, de cómo se relaciona justamente esto. Pero hay algo en particular que justamente hace a una vivencia, que creo que hace justamente a la expresión vivencial que puede ser tu participación, ¿no? Así que contanos un poquito de quién es Ana Bernet. Bueno, yo soy psiquiatra y me venía obviamente, como decís, desempeñando en esta profesión hace mucho tiempo. Hace 5 años tuve un accidente que, bueno, me cambió la vida en muchos aspectos, ¿no? Tuve que reacomodarme, readaptarme y ahí entró en juego lo que se llama la resiliencia, que se define como la capacidad que se tiene de afrontar una adversidad o un hecho traumático, una pérdida y salir fortalecido. Así es. Creo que sí, que me he fortalecido. No me voy a poner de ejemplo, sabes que no lo hacemos nosotros, pero algunos colegas me ponen, como te digo, pasé por varias muertes, viste, que tuve paros cardíacos, internación en terapia intensiva meses, de todo, rehabilitación larguísima. Vos sos una persona que siempre se dedicó mucho a cuidarse. Sí. O sea, es una persona que hizo de alguna manera, además de cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo, Sí. una especie de estandarte, ¿por qué no? Bueno, sí, lo verás así. Es muy fuerte a veces cuando me dice eso de ejemplo. O sea, a mí no me gusta pensar que me puedan tomar ejemplo. Si les sirve lo que a mí me pasó, bienvenido sea. En tu caso, luego de una maratón, se cae, digamos, un aparato de audio y aplasta parte, digamos, de tu sistema nervioso central, Sí, digamos. exacto, sí, sí. Lo cual te deja, ¿en qué estado? Ahora tengo una cuadriplegia de secuela, que es la imposibilidad de manejarme, digamos, de deambular, no manejo las piernas, pero la cabeza por suerte me quedó sana, que para esta especialidad me sirve mucho, digamos, o sea, para otras especialidades se complica un poco, pero para esta, que es básicamente pensar, escuchar. Te escuché decir que hay 2 órganos que te sobrevivieron, que son los más importantes, la cabeza y el corazón. Sí, la cabeza para pensar y el corazón para sentir, porque esto no es solo un trabajo intelectual lo nuestro, ¿sabes qué? Totalmente. Ponerse un poco más, poner el cuerpo, como dice. Si hubieras perdido tu capacidad de empatía, no podrías estar... No, y creo que se ha generado en ese sentido, se ha desarrollado un poco más. Y creo que en esto también las personas que consultan, si bien, como yo te decía, uno no se pone ejemplo, lo que ellos pueden ver es que si vos pudiste atravesar algo difícil y seguís adelante, como que ellos en algún punto les da confianza también, que se puede. Ajá, seguramente. Cuando vamos a avanzar luego en el resto del programa de ver cuáles son los pilares de resiliencia, sí, con lo cual no quiero adelantarme a algunos puntos, pero sí quiero conocer un poco más a la persona. ¿Por qué elegiste la psiquiatría? ¿Por qué esa pasión, de alguna manera, además de querer estar bien, es querer ver bien a los demás? No sé, ¿qué fue lo que a vos te generó el estar en psiquiatría? Cuando me lo preguntan, yo intento recordar y haciendo memoria, en las guardias a mí me gusta mucho escuchar a los pacientes. Ajá. Y en las guardias donde se jugaba la vida y donde si no tenías algo grave desaparecé y era mal visto, un paciente que hace perder el tiempo, un paciente que tiene problemas psicológicos, entonces era como que ya lo dejaban en mis manos, ya veían y de lejos decían, es para vos.
Y a mí me gustaba escuchar y me gustaba. Y eso se fue haciendo en segundo o tercer año de la Facultad de Medicina, en el Nordeste, donde tenemos 7 años. O sea que los 4 últimos años de mi carrera yo ya sabía que iba a ser psiquiatra, porque ya hice las prácticas en el hospital psiquiátrico y se fue consolidando con el tiempo. Esto, siempre digo que yo elegiría de nuevo la profesión y de nuevo la especialidad, si volvieran a hacer, porque realmente me da muchas gratificaciones. El antes y el después, ¿cambió el eje sobre el cual tu vida giraba? Digo, esa preocupación por el otro, después de que estuviste al borde de la muerte, que estuviste, tengo entendido que estuviste en coma un buen tiempo, y que los pronósticos no eran justamente favorables, ¿no? No, todos eran bastante malos, porque lo que primero transmitieron a mis familiares que iba a quedar con respirador artificial y totalmente cuadriplégica, ¿viste? Eso se fue remontando con el paso del tiempo y fui mejorando. Y vos sabés que ahí también, mientras estaba internada en Flen y Escobar, había muchos, como sabían que era psiquiatra y estaba mucho tiempo, me venían a consultar enfermeros, camilleros, mucama, y yo ya empecé ahí. Sí, ya empecé a trabajar ahí. Y ni bien pude empezar a venir acá a mi consultorio a trabajar, lo retomé, mis pacientes que me estaban esperando, volvieron con todas las ganas y yo muy contenta también de volver a verlos. Esa te pregunta, entonces, después del antes y el después, ¿se generó una especie de cambio de filosofía con respecto a lo que es la problemática humana? Después de haber pasado vos por lo que pasaste, y de alguna manera los problemas a veces no son los mismos que el eje subjetivo de aquel que te lo consulta, ¿cambió en algo tu filosofía, como diciendo, puedo ser un poco más dura con las personas como para que aprenda de lo que es el valor de la vida, como para que permita un aspecto distinto? Esto es, el eje paradigmático con el cual vos veías a las personas, ¿cambió en algún aspecto a partir de tu experiencia personal? No, creo que puede haberme vuelto más empática, o que por ahí para los pacientes puede parecer que mi voz tiene más peso, por esto que te decía de haber atravesado una experiencia muy fuerte. Entonces pareciera que lo que uno dice tiene más peso. Yo noto que tengo más contacto, siempre tuve muy buen contacto con todos mis pacientes, pero creo que ahora es como que se percibe que hay otro tipo de empatía, que hay más acercamiento, hay algo que lo percibe. A ver, no creo que los pacientes hayan cambiado. No sé, vamos a suponer que la que cambiaste fuiste vos. Puede ser. Y de por sí eso se traslada y ellos obviamente lo perciben y repercutirá justamente en ellos. Sí, seguramente. Desde el lugar obviamente donde uno dice, a ver, ¿cuál es el eje que cambió? Obviamente, claro, si todos cambiaron, me parece que la que cambió fue uno. Pero a veces cambia la mirada sobre uno, porque aunque uno no cambie mucho, creo que a veces en esta idealización que tiene el paciente, o por ahí que dicen, sí, vos hablás, pero ¿qué sabés si nunca te pasó nada? ¿Viste? Que tienen una idea de que nunca sufriste ni nunca te pasó nada. Claro. Entonces creo que al verte como que te pasó algo, cambia la mirada de ellos. No sé si cambió mucho uno, pero... Te da un hándicap particular. Claro, sí. Bueno, me están haciendo señas, eso es que hay que revolver, es que significa que tenemos que ir a una pausa. Luego de la misma vamos a trabajar lo que son los pilares de resiliencia y obviamente como va a ser algo con ida y vuelta de lo vivencial y de lo teórico, me gustaría saber si eso pasó en vos. O sea, lo que dicen los libros, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿sí? Vamos a una pausa, luego la misma seguimos en Psicología. No se vayan, ya volvemos. Farmacia Jorge Newbery 2, calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Newbery 2, su farmacia. Fiestiviena es todo para tu fiesta. Fiestiviena está en Avenida Libertador 7407. Y ahora también en la esquina de Cervantes y Gutiérrez, cruce Castelar. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica. www.linkear.com.ar. Segundo bloque de Psicologiando y aquí estamos justamente con Ana hablando de esto de resiliencia. Y bueno, vos empezaste a trabajar obviamente en psiquiatría mucho antes de que esto venga a ser algo ejemplificador como estamos usando ahora, con lo cual obviamente como profesional estás con personas que necesitan tener aportes de resiliencia, ¿no? Vos ya habías trabajado la resiliencia antes, ya sabías el concepto, lo manejabas. Sí, hace algunos años se trabajó en un congreso de psiquiatría el término de resiliencia
Y es un concepto que cada día se va tomando más, cada día cobra más familiaridad. Hay una anécdota interesante, no anécdota, sino que se toma como ejemplo de un arte japonés que es kintsugi, que es reparar los objetos dañados con oro, con polvo de oro y otras sustancias. Eso hace que el objeto cobre más valor, porque viste que en todo lo oriental se valora mucho la historia también. Entonces se toma de ejemplo la resiliencia, que algo que tuvo un quiebre, una rotura, puede ser reparado y es de más valor, de más fortaleza también. Lo que vuelve después de la reparación viene con un valor adicional. Exactamente, creo que se toma la resiliencia, que es la capacidad que se tiene para superar una adversidad y salir fortalecido. Bien. Que no es lo mismo que resistencia, ¿no? No, resistencia es como de alguna manera fragilidad, porque se puede romper. Claro. Resiliencia es un concepto elástico, dinámico. Exactamente. Estaba viendo justamente, hay una imagen que hay una araña y dice la diferencia entre resistencia y resiliencia. Resistencia es cuando está la araña ahí pendiente de que la telaraña que ella hizo se sostenga. Sí. Y resiliencia es cuando está rota la telaraña y tiene que volver a empezar a hacerla de cero. Sí, entonces ahí está también un poco la idea. Vamos a ir a los pilares de la resiliencia, ¿sí? A tu espalda hay unos cartelitos que van a ir saliendo, que de alguna manera son títulos nada más, ¿sí? El primero de los pilares es humor. Por eso es básico. El humor. Vamos a tener que decir si sirve, si no sirve, si es un buen consejo, decir, sostengan el humor como para justamente un recurso de resiliencia. Sí, eso es básico, y yo siempre lo empleo con los pacientes en terapia cognitiva, que trabajamos mucho como recurso, permite desdramatizar, decatastrofizar. Lo importante como terapeutas, nosotros no nos reímos de los pacientes, sino con los pacientes. Claro. Y a menos que el paciente permita, digamos, ese momento en donde se supera la idea de victimizarse y fragilizarse a sí mismo y de decir, sí, acepto lo que tengo y a partir de ahí continúo, ¿no? Totalmente, es como digo, reírse de lo que les pasa, claro. Y entonces se hace mucho menos dramático la cosa. Más que nada para el entorno también, bajar el nivel de tensión que implica, ay no hablemos de esto. A ver, no hablemos, a mí me pasa con algunos pacientes que les pasa la primera etapa, viste que estos son etapas. Hay una primera etapa en donde uno tiene que lograr una especie de equilibrio entre la información nueva y la información vieja. Uno ya está dispuesto con lo viejo, pero no tiene la información nueva. Y pasa que cuando un paciente de golpe tiene a un pariente, no quiere, de esto no se habla, de esto no se toca, y el otro está esperando que le hablen. Tal cual. El otro está esperando tener justamente la posibilidad de naturalizar lo que le pasa, no para justamente decir no pasa nada, pero sí como para manejarlo bien. El tema de caminar, el tema de correr, para vos era un paradigma, era algo que te encantaba. Si alguien dice, uy, voy a hacer fútbol, no río. Sí, yo todo a ver si Ana me escucha. Lo saben y me río. La gente que me conoce, la gente que no me conoce a veces no sabe, por ejemplo, si vamos a un restaurante y no hay lugar y empiezan a buscar una silla y dicen, esperen, voy a buscar, y yo digo, no, por mí no te preocupes que la traje. Entonces me miran y saben muy bien cómo reaccionar. O cuando, por ejemplo, me dicen, bueno, vamos a salir a caminar, le digo, bueno, ustedes caminen, yo voy a rodar un poco. Entonces de esta manera hace que sea mucho más, digamos, ahora, ¿es posible que al comienzo te resignificar otra cosa y luego lo fuiste madurando? O sea, que no es automático esto. Claro, todo precisa de un tiempo de reacomodarse, sí. Claro. Pero, o sea, siempre tuve sentido del humor y lo utilicé y me sirvió, y en este caso mucho más todavía. Perfecto. Autoestima, eso es también como la aceptación, ¿no? de uno mismo, pero a partir de la mirada de los otros, que desde el niñito el saberse aceptado genera la autoestima, que es muy necesaria para todo esto. Y esto se puede seguir creando. El concepto de autoestima, así como también el de resiliencia, es un concepto dinámico. No es que se termine, uno lo puede ir con el tiempo trabajando y modelando. A mí se me hace un poco la idea de cuál es el lugar de héroe en la historia de cada uno. Que el hecho básico es lo que había antes, es lo que en el momento se te presenta, o es lo que uno espera del futuro. Entonces, me imagino que no será para todo héroe igual el momento, pero el momento heroico, para muchos casos históricos, es el momento en donde de golpe la adversidad te puso en este lugar y te pregunta, ¿y ahora qué haces con esto? ¿Qué hacemos? Y ahí, ¿qué hacemos con esto, no? Y obviamente ahí yo creo que la autoestima es donde empieza a resignificarse, que tal vez estaba caída, que ahora tiene una razón y que de esa manera tiene un propósito.
Sí, sí, la confianza en sí mismo y en que poder pensar que se puede superar todo lo que atraviesa. Exactamente. Esto que vos decías al principio, que mucha gente no sabe que tiene resiliencia, no sabe los recursos que cuenta hasta que algo le pasa y los pone en juego. Claro. Y ahí puede salir fortalecido y crecer. La situación límite, ¿no? Sí, ese momento que Jasper hablaba de que en el momento que uno se conoce a sí mismo es en la situación límite. Sí, sí, sí. Y ahí uno tal vez empieza, tal vez no a madurar, pues ya estaba, pero sí a reconocer su madurez. Exactamente, sí, sí. Autonomía. Autonomía. Sí, yo creo que es un término que permanentemente se juega entre los individuos, entre que estar muy aislado o estar demasiado sobreprotegido, ¿no? Uh-huh. Y el término justo es mantener esa independencia, pero buenos vínculos también. Uh-huh. Esto de estar acompañado, pero ser independiente. Claro. Es un término de equilibrio como tantos otros. Ahora, ¿en algún punto uno necesita del otro o uno a veces necesita estar solo para poder reconstruir este espacio? ¿Qué te pasó a vos de momento? Decías, basta, no me estés más encima, quiero estar sola, quiero tener mi momento, quiero tener mi espacio, agradezco tanta ayuda, pero necesito que me dejen un poco sola. Sí, ¿Pasa eso? Como te decía, es una cuestión de equilibrio, y en esto como un niño, uno sabe que un niño tiene que ir dándole la independencia a la medida que lo puede dejar crecer. Claro. Ninguna de las dos conductas es buena, ni dejarlo absolutamente solito que se arregle, ni estar encima que no puede hacer nada. Uh-huh. La independencia es justamente un valor que se valora, y en mi caso, que fue como un renacer, sí, fue depender absolutamente todo hasta poder valerme por mi cuenta y en el sentido marcar mi territorio hasta donde quiero que... En muchos aspectos más tuviste que valerte sola, sí, en tu vida y en tu experiencia personal. Sí, bueno, yo me accidenté y me separé casi al mismo tiempo, así que también fue todo un reaprendizaje en todo sentido. ¿Te sorprendiste vos misma en algún momento? Gratamente sí, o sea, confío en mí, pero a veces me dije que... Me gusta Sana, dijiste. Me gusta. Creatividad. Creatividad es súper interesante para... Es empezar de cero, ¿no? Sí, sí, para generar cosas nuevas y todo, porque ahí también está la flexibilidad. Claro. Si te sometes a esquemas rígidos y lo que siempre decía acá no te sirve, tenés que aprender todo de nuevo y sacar de la nada, crear. Es salir de una zona de confort, tal vez de lo que ya sabías antes, que ni siquiera tenés opciones de elegir, como decía, una situación límite. No es una elección, es el momento de decir, ya está, estás acá, ¿y ahora qué haces con esto? Tal cual. Claro, entonces, sí, tenés que ser creativo ante distintas situaciones y ver qué haces, aprender todo nuevo. ¿Cómo reaprendes? Sí. ¿Cómo reaprendes? Sí, sí, sí. ¿Cooperación? Cooperación. ¿Cómo te suena la palabra cooperación? Imagino que la cooperación implica un ida y vuelta, ¿no? Sí, sí, totalmente. A diferencia de las anteriores, que parecieran que es más de uno para afuera, esto es de qué manera yo me facilito y facilito a los demás. Sí, 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 es una cosa interactiva entre lo que uno da a los demás y lo que los demás dan a uno. Yo, en mi caso particular, estaba como muy independiente y más dando. Ajá. Y en este punto de recibir me costó reacomodarme y aceptar que necesitaba y poder recibir. Bueno, esto juega con lo anterior, que se llama la autonomía, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Hasta qué punto soy autónomo? ¿Hasta qué punto no puedo ser autónoma? Capaz que puedo esperar ser autónomo en un futuro, pero todavía no. Necesito mucho el entorno, y por suerte lo he encontrado. Está bien. Esto implica tener, en psicoanálisis se habla de lo que es la herida narcisista, ¿no? Es superar un poco esa herida narcisista, etapas de orgullo, de todo lo puedo, para decir, está bien, no lo puedo. No lo puedo, tengo que pedir. ¿Tuviste que caerte muchas veces hasta darte cuenta o lo pudiste hacer acomodativamente? No, porque en este proceso es como que ya te digo, salí de una dependencia total y como no podía no pedir porque estaban, hasta que fui despertando de a poco y recuperándome, y hoy por hoy necesito mucho y por suerte tengo mucha ayuda del entorno, tengo familiares, amigos, un montón de gente que está y que claro, la red estaba, pero se fortaleció con el oro. Sí, y ahí descubrí que estaban más que nunca. Ahí también se fortaleció el oro. Sí, seguro. Iniciativa, eso es fundamental, ¿no? O sea, tener una postura activa ante todo. Sí, tener iniciativa es parte de la resiliencia, porque permite salir y afrontar. Que afrontar no es enfrentar. Afrontar es enfrentar y resolver, sería, ¿no? Claro. Y esto implica la iniciativa para poder hacer frente a todo lo que viene. Viene de la mano de la creatividad, ¿no? Tener iniciativa con creatividad. Sí, exactamente.
Pensamiento crítico. Sí. Y esto podríamos unirlo a lo otro de la aceptación y de la autoestima. O sea, la autoestima tiene que estar ligado a la crítica también. Claro. Porque si no, uno diría, bueno, está todo bien. No. La crítica y es aceptación. Que también ese concepto de aceptación, a veces a la gente, a los pacientes le cuesta pensar la aceptación y la confunde con resignación. No, la aceptación es algo activo. Claro, pero la resignación, ¿a qué? ¿A lo que tengo sin suponer que hay otros recursos y quedarme con lo que falta? ¿O suponerme, porque justamente lo que decíamos hoy es resignarme lo que hay, pero para poder encontrar con otros recursos las nuevas posibilidades? La resignación se ve como algo más pasivo. ¿Y qué le va a hacer? Me pasa esto. Claro. La aceptación implica una cuestión activa. Acepto que me pasa esto para poder cambiarlo. Bien. Eso sí. Lo que no se puede cambiar, bueno, acepto que no se puede cambiar, pero lo que sí puedo cambiar lo vivo ahí estamos. Activamente. De todo lo que dijimos como recurso de resiliencia, ¿faltó algo? Ahora hay un signo de pregunta atrás tuyo de este momento. ¿Qué faltaría de todo lo que vos te pasó como parecido a una persona que en este momento tiene que salir adelante porque le cuesta aceptar que tiene cáncer, aceptar que le falta un brazo, un pie, aceptar que quedó ciego o cualquier tipo de situación que de por sí le rompe su estructura? Sí. O tuvo una cuadriplegia? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué dato más se te ocurre vos que podrías agregarle de tu experiencia a esta persona como recurso? Yo creo que pasamos revista a todos, cada uno tendrá algún aspecto más desarrollado que otro, y la confianza en sí mismo, en que uno puede recuperarse, es fundamental. Bien, y todo esto nos lleva al autoconocimiento, ¿no? Sí. Creo que Ana fue más Ana después de todo esto. Sí, o sea, vos sabías quién era Ana, pero creo que ahí llegaste a un mayor conocimiento, ¿no? Tal cual. Vamos a ir luego a la parte negativa, que son las cosas que uno debiera evitar, pero que son los enemigos de resiliencia. ¿Sí? Vamos a una pausa, luego la misma, seguimos trabajando, no te vayas, seguimos trabajando esto que justamente son recursos de resiliencia. Ya volvemos. Este es el camino que recorro diario para ir a trabajar entonces. En el hospital yo veo la recuperación de los pacientes y todo lo que uno pudo aportar es sumamente interesante. Es decir, qué bueno que yo pude estar y hacer todo esto. Entonces, desde ahí es una cuestión de mucho disfrute. Yo soy Ana María Bernet, médica psiquiatra. Y yo decidí psiquiatría por esas cosas que se van dando. Yo observaba una cuestión, donde se jugaba la vida y la muerte, lo que no tenían ese problema, como ser los que tenían problemas psicológicos, psiquiátricos, molestaba. Entonces era como que se descartaba enseguida que tuvieran un problema grave, un infarto, sácamelo de la guardia. Entonces yo, como era estudiante, sácamelo era ocuparme de esos pacientes que nadie quería ocuparse. Y hacia tercer o cuarto año yo ya empecé las prácticas en el hospital psiquiátrico porque estaba convencida que quería ser psiquiatra. Cosa que lo reafirmo cada día con más empuje y con más ganas. Bueno, ¿si yo voy a primer pase? Sí. Bueno, así me pase, ¿eh? Claro. Mi accidente fue de lo más absurdo que puede pasar porque yo era maratonista, corrí una maratón y en los bosques de Palermo terminé una maratón de 10 kilómetros en muy buen tiempo, porque era menos de una hora, entonces estaba esperando para los festejos y un escenario se me desplomó encima. Creo que la medicina me permitió rescatarme de un momento tan difícil como el que atravesé, que me cambió la vida de un día para el otro, o te puede hacer caer muy, muy abajo, o si transformas la experiencia en algo positivo puede darte muchísimo. Los pacientes, cómo se han acercado a mí después del accidente, cómo me han ido a visitar, me han hecho llegar de todo cuando yo estuve internada, bueno, me dio la pauta y dije, qué bueno y qué lindo lo que hice, ¿no? Qué suerte que pude dar eso porque lo recibí, pero muchísimo. Me asombró realmente todo lo que recibí de mis pacientes en este tiempo y que lo sigo recibiendo, ¿no? Eso me llena de orgullo, lo disfruto muchísimo. El ser médico es algo que siempre lo tuve dentro mío, será el sueño incumplido de mi padre, algo que me llevó a
a soñar siempre con ser médica, pero lo veía siempre unido a mi vida el ser médico. Y de hecho no me imagino hoy de otra manera que no sea siendo médico. Yo le diría a un médico que esté estudiando o que está recién recibido que no deje de soñar, que no deje de creer, que a pesar de las dificultades siempre eso que él persiguió está y lo va a encontrar. Que siga adelante. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Invertí en lo seguro, invertí en Ford. Vení a Fordcam. Relojería Rubén, Avenida Cervantes 1262, Local 1, Cruce Castelar. Hemos tomado de internet algunos videos y uno de ellos es el FMEVA, un hermoso video que te hicieron un homenaje, la verdad que está muy lindo y obviamente quisimos compartirlo como para justamente aumentar un poco esta información, ¿no? De qué manera compartís tu vivencia, ¿sí? Está muy lindo, así que obviamente agradecemos la reproducción que es pública, pero bueno, obviamente me parece que vale la pena comentarlo. Vamos a hablar de los enemigos de la resiliencia, ¿sí? Sí. Siempre recordamos que este programa está dirigido para aquel que está padeciendo o para los familiares, ¿no? Que sepan hasta dónde hay que acompañarlo, hasta dónde hay que poner límites tal vez a esa necesidad que de alguna manera está queriendo remontar y aún no salió de la resiliencia humana. Decimos que el término resiliencia además viene de la física, ¿no? Que es justamente esa capacidad de recuperación que tienen los objetos que luego de justamente de lastimarse pueden volver a encontrarse. Entonces, muchas veces esa ayuda uno supone que nace de adentro, pero se necesita del apoyo externo. Entonces, por eso decimos que los familiares tienen un rol muy importante para que justamente se logre la resiliencia, que es algo que es interno, pero que necesita a veces el reforzamiento externo. Sí, es un concepto dinámico, la resiliencia en el sentido de que hay algo que uno trae y hay algo que se puede desde afuera fomentar. Claro. Desde la familia, desde los que están cerca, y nosotros como terapeutas, bueno, a un paciente también podemos fomentar la resiliencia. Exactamente. Yo creo que unir las piezas puede ser tarea conjunta y logros internos. Sí. Siendo la frase que habías comentado antes. Pesimismo. Sí, vos sabés que yo tengo todo como más los aspectos en positivo, o sea, lo pienso al revés, hay que tener optimismo, digamos. Claro, obviamente, pero lo que estamos justamente viendo es los enemigos de la resiliencia, o sea, lo que no ayuda, eso que vos tuviste, pero que muchas personas aún no han logrado. Entonces, vamos a ver de qué manera combatimos ese pesimismo, o por qué decidimos que el pesimismo no sirve. Sí, no sirve porque obviamente no ayuda para nada tener una idea negativa respecto a que uno piense que no va a lograr o que no se va a recuperar. Bueno, la confianza es fundamental de que uno va a poder salir de la situación y de que va a poder contar con el entorno. Eso es, sí. Hay una frase de Henry Ford que decía: si pensás que podés, tenés razón; si pensás que no podés, tenés razón. Sí, también. Obviamente lo que uno elabora acá es importante desde el plano mental, ¿no? De habilitarse a que las cosas pasen o no permitirse. Y justamente una de las cosas es culpar a otros. El estar siempre buscando, digamos, el reproche, el estar buscando, digamos, afuera la razón por la cual a uno le pasan las cosas. Sí, eso no permite lo que decíamos de la autocrítica y hacerse cargo de lo que a uno le pasa para poder cambiar. Claro. Si culpamos a los demás, bueno, siempre vamos a encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Claro. Pero acá es importante esto, porque cuando uno trabaja en clase esto, de cómo uno tiene que manejar este equilibrio, pero dice, pero pues a mí me chocó aquel. Y aquel, por culpa que me chocó, yo quedé paralítico. En tu caso, hubo una negligencia en la cual vos fuiste víctima. Vos decís, ¿por qué miércoles yo tuve que estar en ese metro cuadrado justo? Pero bueno, así fueron las cosas. Pero bueno, negligencia multifactorial, o sea, de muchos lugares. Una negligencia de los organizadores, una negligencia de los que armaron el equipo, una negligencia de los que no inspeccionaron el lugar, una negligencia de varios lugares. Creo que tengo entendido, no sé si estabas en juicio. Estoy en juicio y espero que algún día, digamos, como la justicia lenta en este país, se hagan responsables. En ese sentido me ocupo, pero no me victimizo y me quedo sentada esperando. Claro, pero por eso apuntaba.
¿Cómo diferenciamos el culpar a otros desde el lugar victimizado o el culpar a otros en el sentido de buscar responsabilidades Exactamente. para que sea justicia? O sea, son dos cosas distintas a la hora de justamente meterlos en la misma bolsa. Sí, en este caso en particular yo no tenía la culpa porque estaba parada y se me cayó algo encima. Claro. Pero no me quedé sentada esperando que las cosas se resuelvan para poder empezar a vivir mi vida. Estoy en juicio y están demandados y espero que se haga de alguna vez todo efectivo. Pero mientras tanto sigo mi vida y bueno, me hago... ¿Tenés perspectivas? ¿Qué te informan tus abogados de esto? ¿Está en marcha esto? Sí, ¿Está parado? está en marcha, pero bueno, la justicia argentina y los que nos hacen cargo siempre, ¿viste? Esta entrevista, el volver a sacar a luz esto, ojalá que genere en alguno la empatía suficiente como para decir, a ver qué pasa con ese expediente, le pasamos el plumero y lo volvemos a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, ojalá que sí. Resignación. Claro, resignación es una respuesta pasiva y bueno, me pasó. Aceptación es algo diferente. ¿Yo qué hago con esto que me pasó? Acepto primero para poder cambiar. Lo que puedo cambiar, lo que no puedo cambiar, bueno, directamente, bueno, lo acepto. Claro, como decíamos hoy, ¿no? Resignarse y quedar, que decir, es lo que tengo, ya está, ¿qué le voy a hacer? Es dejarse entrar. Tal cual. Es dejarse morir, ¿no? Dejarse es algo que está muy lejos de lo que estamos esperando. Yo sigo acá con mi monitor, el monitor afuera no te acompaña, pero no importa, yo acá estoy y leo comodicidad. Esa comodidad. Sí, quedarse en el lugar seguro. El lugar seguro, exactamente. El lugar seguro que muchas veces los parientes hasta quieren que sus familiares dicen, no, pobrecito, ¿por qué? Déjalo. ¿Para qué? ¿No? Como que de la idea del pobrecito está la comodidad. Esto me pasa mucho, y vos te habrá pasado mucho con los padres de chicos con discapacidad. Que los ponen en una campana. Sí, los sobreprotegen y no los dejan crecer. Exactamente. Porque la comodidad de ellos es que obviamente no esté puesto. Tal cual. Y esa mirada se puede transportar también a lo que la sociedad a veces mira en los discapacitados. Yo digo que a veces no son las barreras mecánicas lo que más molestan cuando uno anda, sino la mirada del pobrecito, ¿no? Claro, como que, ¿qué te pasó? No, uno tiene una secuela motora, pero no está sufriendo, no está llorando todo el día por lo que le pasó. Y eso a veces no ayuda, la mirada de los padres, como decía, que el pobrecito mide a la gente porque anula mucho. Claro. Cuando a veces te ven divirtiéndose, qué bien que te estás divirtiendo. Sí, tengo todo el derecho y me divierto y soy feliz. Pero a ver, convengamos que uno necesita para poder superar unas falencias o unas discapacidades, otras capacidades. Sí. Si yo esa persona no le doy la posibilidad, no va a encontrar nunca cuáles son las otras capacidades que no están siendo estimuladas. Sí, tal cual. Desde los chiquitos hasta los grandes, que habiendo tenido capacidades ya desarrolladas, de golpe se encuentran que tienen que aprender otras. Exactamente. Y a partir de ahí, obviamente, cómo avanzamos, ¿no? Salir de la comodicidad, dijiste. No comodidad, sino comodicidad. Claro, comodicidad. Sí. Aislamiento. Sí. Eso sería otra parte de la autovictimización. Sí. O no querer recibir ayuda, o no querer relacionarse. Y que es lo peor que uno le puede pasar, aislarse. O sea, extender las redes te contiene, te sostiene. Era parte del otro recurso que hemos hablado antes a la hora de la cooperación, ¿no? Sí, aislarse no sirve para nada. Claro. La autovictimización a algunos les sirven como una manera de sentir que los afectos que tal vez antes no estaban ahora se pueden llegar a resignificar. Pero son personas, volvemos al tema de la autoestima, ¿no? Si la autoestima es baja, entonces sienten que desde ese lugar pueden lograr afectos que de esa manera, desde el lugar del pobrecito, les sirve. Pero obviamente poca perspectiva tenemos para crecer. O sea, sí, no es un lugar que sea posible ni para crecer ni para conseguir mucho el entorno, porque el entorno un poco te puede ayudar, pero si siempre estás víctima... Que llega un punto del entorno, claro, te va a dejar en ese lugar. ¿Qué es la lastimosidad? Es el otro término que encontramos que me resulta gracioso, pero es como eso, ¿no? Como darse, venderse. No tolero que me tengan lástima, es un sentimiento que no comparto. Si me quieren ayudar, todo bien, pero lo demás, eso de sentir lástima, yo claro. No. En todo caso, ¿por qué me ayudan, no? Que no me ayuden por lástima. Exactamente. Acepto todo lo que yo no puedo hacer y pido ayuda, pero la mirada esa de pobrecito, eso no soporto. El trabajar eso desde el lugar terapéutico, te habrá tocado seguramente, implica también generar en el otro la idea de que el recurso no está en la mirada del otro, sino en la propia mirada.
Porque muchas veces, esto lo vemos mucho en terapia, uno es muy susceptible a la mirada ajena. Uno actúa o desactúa, uno se inhibe o uno se habilita en función de la mirada externa. Sí, ahora, con este tipo, digamos, de situación, la mirada externa ya pasa a tener otra dimensión. Sí, en este caso, como yo te decía, a mí me puede molestar esa mirada. No me condiciona en el sentido de que yo me voy a sentir pobrecita porque el otro me vea como pobrecita. Me molesta porque creo que condiciona y a mucha gente puede afectarla esa mirada. ¿Llegaste a enojarte a veces? ¿Llegaste a pelearte o a poner límites al otro? No, porque siempre está la mirada desde un lugar compasivo. Ay, pobre, yo no me puedo enojar, pero tampoco me sirve y no me gusta. Pero interiormente si es pobre las... Nada. Pensamiento mágico. El pensamiento mágico, ¿cómo juega en contra de la resiliencia? Y en eso también te puedo dar un ejemplo concreto de que uno primero no acepta esto que a mí me pasó, que fue muy fuerte, entonces tiende a sostenerse de un pensamiento, bueno, pero se va a resolver. Bueno, al poco tiempo te das cuenta que, por ejemplo, te tenés que acomodar a esta vida y seguir adelante, mi secuela quedó, no puedo caminar, pero puedo hacer un montón de cosas y sigo adelante, ¿no? Pero mucha gente todavía dice, no, pero vas a volver a caminar, pero algo se va a inventar, pero va... Y yo digo, no, mira, está lejos de ser una posibilidad todavía. Además vos sos médica y vos podías ver tus estudios. Sí, a diferencia de la mayoría de los que no estamos en el área médica, vemos algo y dices, ¿y esto qué es? Y confía en la mirada de otro, vos tienes tu propia mirada para conocer el diagnóstico. Y sobre todo psiquiatra. Secuela no hay ninguna cuestión que hasta ahora repare la médula, que es lo que uno tiene dañado en este caso. Pero siempre hay alguien que te dice, no, pero eso se va a resolver. Y en muchas otras situaciones de la vida también hay un pensamiento mágico que dice, no, pero entonces, en este caso sería como que yo me quede esperando que esa cosa mágica y mientras tanto no hago nada. Claro. Y en muchos otros casos de la gente también se queda, no, pero algo va a resolver. Y no pone en juego sus recursos para poder volvemos a poner afuera, claro, lo que hay que buscar adentro. Tal cual. Imagino lo que será el duelo, ¿no? El momento que te dijeron, no caminas más. ¿Qué es ese momento? Es el... Bueno, como todo duelo, ¿no? Es el primer punto donde seguramente habrá habido negación de tu parte, habrá habido todo esos mecanismos de defensa que empiezan a jugar, ¿no? Exactamente. Yo decía, no puede ser como salir de una maratón y no puedo caminar, claro. Era un absurdo total. Claro. Yo como aparte me lo dijeron cuando estaba saliendo del coma farmacológico, todavía no tenía muy en claro, ni tenía todas las luces prendidas, con lo cual se me mezclaba decir un sueño, se me lo habían dicho, todavía no lo podía ver muy claro y lo fui iluminando de a poco. Es que más, tus recursos todavía no estaban habilitados para semejante información. Entonces empezaste a jugar con todo eso. Sí, tal cual. Pero bueno, sabemos que se sigue. Sí, se puede seguir. Signo de pregunta, ¿qué cosa es la negativa? Que no dijimos que para vos hay que tener en cuenta y que es un enemigo de resiliencia. Creo que están resumidas un poco todas las que están ahí. ¿Cómo es? Están un poco en todo lo que dijiste y me parece que están todas, sí. Yo agregaría una, que de por sí no la dije antes, pero la estoy pensando, que es el hecho de que el destino no está escrito, y lo escribe uno. Y a veces cuando uno piensa que el destino me dijo esto a mí, y yo ya tengo la estrella, yo ya tengo esto designado, y ya la vida no tiene más sentido, es casi como, bueno, se relaciona con todas las que dijimos antes, no sobre todo el pensamiento mágico, pero es como decir, el destino lo escribís vos. Absolutamente. Y sos vos la que vas a escribir lo que querés. Activo de poder hacer algo con esta experiencia y que además si le sirve a los demás, bienvenido sea. Esto uno lo va construyendo y va aprendiendo y va haciendo lo que le sale. Perfecto. Bueno, y como todo esto antes desembocaba en el autoconocimiento, acá desemboca en la autodestrucción. Sí. Es justamente a donde llega a todos los enemigos de la autoestima, de la resiliencia. Vamos a la última pausa, último bloque. Instituto Educacional Luis Federico Liluar, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Distribuidora Hipertech, Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar. Invertí en lo seguro, invertí en Ford. Vení a Fordcam. Último bloque
bloque de Psicologeando y aquí estamos justamente ya con las preguntas que hemos recibido y que agradecemos a todos aquellos que se han comunicado, tanto por vía internet como también en forma personal, que nos han hecho preguntas, que obviamente algunas lo estuvimos trabajando ya, porque en estas dos miradas que hemos hecho sobre los recursos de resiliencia como los enemigos, hemos dado, digamos, un pantallazo general, pero aquí tenemos algunas preguntas. Agradecemos a los amigos que nos han comunicado, algunos que han comentado experiencias personales, que las tenemos aquí también compartidas en Facebook, y Maxi de Luz nos dice: hola Gabriel, ¿el resiliente nace o se hace? ¿La resiliencia se puede desarrollar? Bueno, no sé si ya lo dijimos, pero bueno, vamos a trabajarlo. Vamos a reforzar. Vamos a reforzarlo. Sí, decíamos que es un concepto dinámico, con lo cual es muy importante todo lo que uno trae desde la niñez, desde la infancia, que los padres acepten ese hijo, que lo acompañen, pero le den independencia, eso es fundamental. Pero es un concepto que se puede, digamos, es un elemento que se puede desarrollar a lo largo de toda la vida, y que uno puede desde el entorno, desde la familia y desde los terapeutas también podemos fomentar la resiliencia, la capacidad de darle confianza a la persona, de poder hacerla sentir que puede superar lo que le pasa y que esto genere más confianza en ella misma. Que no solamente ser resiliente para situaciones extremas, trágicas y límites, en todo momento podemos ocupar la resiliencia en distintas medidas y en distintas proporciones, ¿no? Sí, todas las dificultades podemos verlas como un aprendizaje que nos ayuda a crecer. Desde ese punto de vista, cualquier situación puede ser vista como resiliente. Claro, la diferencia entre un fracaso y un aprendizaje, ¿no? Es un poco ese aspecto. ¿Se puede desarrollar? Bueno, justamente lo que decías recién. Sí, se puede desarrollar y fomentar desde lo terapéutico y potenciar. Acá Vic Monroe, Nancy Gomeski también nos da su apreciación, a la cual agradecemos mucho. Y Mariali nos pregunta: ¿quiénes son más resilientes, hombres o mujeres? Bueno, eso es discutible, no he encontrado en principio de discusión. Estamos recién planteando si las mujeres soportan más el dolor, y yo decía, si es el dolor físico por ahí que soportan más, ¿no? Claro, como que de alguna manera la vida los prepara, ¿no?, para ser madres. Y yo siempre digo que el hombre es muy cagón para el dolor, o sea, escapa mucho al dolor y de por sí no soporta tanto el dolor como la mujer. Entonces puede ser que también un poco eso hable de esa capacidad de resiliencia que la mujer tiene, ¿no? Sí, no sé en términos de resiliencia, el dolor seguro que es mucho más resistente, está comprobado. Totalmente. En el aspecto, digamos, experimental de lo que vamos a hablar ahora, hemos encontrado algunas otras preguntas que vamos a ahora compartir desde el lugar del consultorio, que es nuestro espacio en el cual abrimos justamente estas preguntas. Ya saben, ustedes pueden comunicarse y dejar sus preguntas. Acá tienen abajo escrito justamente las vías de comunicación. Y Laura me dice: mi madre tiene cáncer, tuvo 3 intervenciones, ya se deja estar. Yo le digo que tiene que ser fuerte, pero ella no encuentra motivos para seguir luchando. ¿Qué le podemos decir a Laura? Es entendible lo que le pasa a la madre, pero hay que tratar desde todo punto de vista que se sienta acompañada, contenida y que tenga algún proyecto por delante. Bien. Esto que nos ata a la vida. Claro. ¿Por qué seguir viviendo, no? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Un propósito. Exacto. Yo siempre que hablo de esto me acuerdo justamente hablando de esto, que lo podemos agregar, ¿no?, que quiera leer un libro para mí muy interesante, que es El hombre en búsqueda de sentido, el libro de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, que él, saliendo de un campo de concentración, empieza a preguntarse qué es lo que hace que una persona quiera seguir vivo pese a todas las cosas que van pasando. Y justamente es el sentido de la vida, el buscar el para qué, eso que a alguien puede justamente retroalimentarlo. Así que... en este sentido la resiliencia la trabajó mucho Boris Cyrulnik, que es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Él se crió, porque fue muy chiquitito cuando... en una familia judía, padeció abandonos, campos de concentración, pasó por todo y siguió viviendo, y hoy da clase de resiliencia. Claro. Es un ejemplo. Una experiencia parecida absolutamente traumática. Sí, a la de Viktor Frankl. Sí. Cristian nos pregunta: si la familia no te dio las herramientas, ¿de dónde se supone que una persona marginal va a sacar las fuerzas para luchar contra las adversidades? Dice Cristian. La familia, por supuesto que importa muchísimo y es la primera formadora, pero aún así siempre hay alguna posibilidad de aferrarse a alguien que a uno le dé algo, ¿no? Un vecino, un primo, un tío. Sabemos que se sobrevive aún a todas las familias muy carenciadas. No sé por qué acá Cristian supone que el origen social de la familia es a favor o en contra. No es necesariamente, es una parte. digamos.
Claro. importante, pero no era todo. Claro, pero digo, no lo social en sí. O sea, no si es una familia que tiene recursos o no recursos, No si es marginal o no marginal, ¿no? Claro. Si un niño es aceptado, querido, bueno, Claro. eso es fundamental. Claro, ahí ya tiene un gran recurso a favor. Absolutamente. Sí. ¿En qué casos podríamos decir que no es posible suponer que existan y que no pueden jamás existir recursos de resiliencia? Sí, es un poco, a ver, Ada está preguntando cuándo nunca van a haber, cuándo a alguien le podemos decir que nunca puedes tener resiliencia. Vos sabés que esto de la resiliencia justamente toma la psicología positiva, que es apuntar a las fortalezas del individuo, resaltar todos los recursos que tiene. Entonces me cuesta pensar así en negativo, claro, porque justamente pienso que siempre hay algo para rescatar la resiliencia, y eso es lo que tenemos que fomentar y amplificar al máximo. Pero justamente la resiliencia apunta a todo, a resaltar todo lo positivo, no apuntar a lo que no se puede, sino bueno, ahí sí, Lo que está. De lo que está, hacer lo mejor posible. Exacto. Por eso, bueno, hemos encontrado la foto esta que hemos puesto, digamos, como carátula, que es una flor en un desierto, ¿no? De donde la resiliencia puede encontrar esos espacios que, aunque parezcan imposibles, están dentro nuestro. Está la posibilidad de... Y está la posibilidad que esté. El que te quiera contactar, te puede buscar. Sí. ¿Cómo te encontraría? Hay una página, ¿no? Hay una página, la página de la institución está cidep.com.ar. Bien, ¿cómo la buscan? CIDEP, Centro CIDEP. Integral de Psiquiatría y Psicología, acá en Moreno. Acá en Moreno, así que acá en Moreno Centro nomás, el que quiera acercarse, acá tiene la posibilidad de acercarse a este centro. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Será hasta nuestro próximo encuentro. Chao.